Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy de Úrsula Jiménez en el segmento Sembrando Palabra de Vida. Así que, Úrsula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Úrsula, iniciamos entonces con el segmento de hoy. Gracias. Bueno, el día de hoy tengo, es algo bueno, estuve relacionando en general un poco con un versículo y también con algo que Dios me reveló cuando estuve enseñando panorama bíblico. Y es algo acerca sobre el árbol de creencias. Y bueno, voy a compartirles el versículo de Juan 15, es el número 5, que dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y bueno, vemos como en este versículo Jesús nos llama a que tenemos que dar fruto. Y normalmente cuando escuchamos sobre el fruto lo relacionamos con los árboles, ¿no? Sobre todo con los árboles frutales, porque son los que dan fruto y vemos estos árboles que normalmente son grandes, frondosos, y obviamente depende mucho cómo van a ser los frutos, ¿no? Hay veces en que, bueno, hoy en día ya sabemos que hay unos frutos que son muy bonitos, pero que a lo mejor no tienen tanto sabor, pero hay otros, como los dicen, que de pueblito, que son más pequeños, obviamente son naturales, y su sabor es muy, muy rico, muy dulce, muy natural. Y bueno, entonces, obviamente como es este árbol, eh, aquí el Señor me llevó a que justo, bueno, nosotros somos como árboles, ¿no? Para poder dar fruto, pues entonces tenemos que imaginarnos como que nosotros somos esos árboles. ¿Y cuáles son los elementos que tiene un árbol normalmente? Bueno, tenemos el primero, que es el suelo. Y bueno, en este recorrido yo los invito a que ustedes también puedan hacer una serie de preguntas y que ustedes también puedan ir anotando y reflexionando, eh, llevándolo hasta en su tiempo con el Señor, sobre cómo se encuentran ustedes como este árbol. Entonces, bueno, tenemos primero que es el suelo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Puede ser un suelo fértil, sano, puede ser duro, puede ser rocoso. Obviamente esto se relaciona, lo bajamos a nuestro contexto de nuestra vida, ¿no? Hay veces en que el suelo realmente está relacionado con la perspectiva que tenemos acerca del mundo. Es esta cosmovisión de lo que entendemos. Y bueno, obviamente esta cosmovisión del suelo de nuestra vida, cómo está siendo, ¿no? ¿Cómo estamos realmente viendo las cosas? ¿Cómo es nuestra visión? Puede ser con una visión realmente con Dios, en la que Él es el principio, o puede ser una cosmovisión humanista. De hecho, realmente la mayoría de nosotros tenemos esta cosmovisión humanista en la que vemos que de repente hay un gobierno y una sociedad moviéndose, en nuestra familia también cómo fue educada, lo que recibimos, en la misma escuela, en general, todas las noticias, lo que estamos recibiendo es una cosmovisión humanista y realmente de nosotros depende mucho que tanto estamos separando eso y le estamos realmente dando esa cosmovisión o complementando con la cosmovisión de Dios. Entonces, ¿cuál es esa cosmovisión que ustedes tienen? ¿Qué, de las cosas que ustedes han, eh, de cómo ven las cosas, qué es lo que perciben, qué tanto es de Dios y qué tanto es humanista, o incluso hoy en día también muy natural, ¿no? De que, ay, gracias a la madre tierra que tenemos estos alimentos, o, ay, la tierra porque es frondosa, pero vamos desplazando poco a poco a Dios también, ¿no? Decimos como, agradecemos más a la tierra que realmente a quien lo creó, quien incluso ya tenía estos principios de que la tierra fuera fructífera. O bueno, los paisajes y todo y esto y solamente es una, pues sí, como una respuesta de la gloria de cómo es el Señor. Bueno, después del suelo, que es lo que sigue, pues ya andamos qué es el suelo, que es en dónde vamos a, esta perspectiva de dónde vamos a crecer, dónde vamos a levantarnos. Y luego vienen siendo las raíces, claramente, se necesitan las raíces. Entonces, las raíces toman la nutrición del suelo. De aquí es donde, por eso es, dependiendo de cómo va a ser nuestro suelo,
bueno, ahora aquí vienen las raíces, ¿cómo vamos a empezar a crecer? Y son como esta ancla en el suelo también. Depende, está el suelo, pero también nuestras raíces van a depender cómo está el suelo. Entonces pueden ser, no sé, han visto cuando están creciendo que son raíces muy finitas, muy delgaditas y es muy fácil que se lo lleve el viento o cualquier situación, ¿no? Que no tiene raíces firmes. O no sé si han visto que luego están en las calles y hay unas raíces de unos árboles así grandísimas que hasta están levantando las calles, ¿no? Pero bueno, eso termina siendo a veces perjudicial. Entonces, bueno, ¿cómo están ustedes sus raíces? Y bueno, las raíces se relacionan con lo que creemos, sobre qué es lo que es verdad y qué es lo que ustedes creen. Que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, si de estas raíces, si del suelo, ¿qué nutrientes están teniendo para que ustedes puedan, qué es lo que están creyendo que es verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, si es una cosmovisión más en Dios, en que del viene, qué tanto estamos creyendo o qué tanto estamos creyendo que es del humano, ¿no? Como, no sé, si una situación y decimos, no, es que eso no se va a poder, no, es que la medicina dice que no, no es que el clima dice que no, no es que le damos la prioridad a la situación en general y no tanto a lo que realmente Dios dice, qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, ¿qué tan reafirmados están nuestras raíces? Muchas veces también así dicen que nosotros tenemos que estar bien afirmados en Él porque Él es la roca, ¿no? Para que nosotros podamos estar firme y permanecer en Él, tenemos que tener bien cimentado nuestras raíces y en nuestro suelo. Y bueno, después de las raíces tenemos el tronco, esta estructura que ya se ve, ¿no? Porque obviamente el suelo, pues normalmente no podemos ver a simple vista cómo son los nutrientes, cómo es la tierra. Bueno, obviamente alguien que ya conoce de, de, de esto, bueno, para sembrar y todo sabe el tipo de tierra, si es buena tierra, si es para que crezcan o si ahí no puede crecer algo. Obviamente también las raíces, ¿no? A veces incluso hay árboles en que no se ven, pero las raíces echan unas raíces muy largas, ¿no? Y muy profundas. Ahora viene lo que viene siendo como la parte, lo que se alcanza a percibir, ¿no? Y viene siendo el tronco, que trae la fuerza y la estructura al árbol y lleva los nutrientes desde la raíz hasta el resto del árbol, ¿no? Y va a ser esta estructura que va a permanecer ante las adversidades, ante lo visible, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con lo que anhelamos o amamos hacer, sobre exactamente nuestros valores. ¿Qué es bueno? ¿Qué son los valores y qué fundamentos hay en nuestra vida, ¿no? Obviamente, como les decía, esto va en correlación desde desde nuestro suelo, desde nuestras raíces, como estamos bien afirmados. Entonces, estos valores son los que se empiezan a reflejar, ¿no? Entonces, porque es como nosotros empezamos a percibir, cómo nos afirmamos, cómo vamos a llevar lo que hemos percibido a nuestras ramas. Y bueno, después del tronco, de qué tan afirmado está su tronco, vemos que a veces hay unos árboles muy grandes, ¿no? Aquí en México hay uno que tenemos, es el ahuehuete, y es un árbol muy grande, un tronco grandísimo, grandísimo. Hay uno ahí en un estado que se llama Oaxaca, y de hecho tiene un récord porque es muy grueso. Y bueno, también hay algunos árboles que llega a ver que son muy grandes, el tronco, ¿no? El ahuehuete realmente no es frondoso, pero sí tiene un tronco muy grande. Y bueno, después tenemos las ramas. Las ramas son el soporte para que las hojas y los frutos del árbol puedan crecer. Estas ramas se relacionan con aquello que es apropiado, específicamente con nuestros principios, que están vinculadas a nuestras decisiones sobre qué es lo correcto, sobre cuáles son los principios que sustentan mi vida. Entonces, igual, cómo se va correlacionando desde el suelo hasta cómo va a ser esta estructura que finalmente va a dar el fruto, ¿no? Nos decía, por ejemplo, el ahuehuete tiene un tronco muy grueso, pero realmente no da fruto, ¿no? Vemos que hay unos árboles que igual son frondosos y todo, con muchas ramas, pero a lo mejor su fruto es muy pequeño, ¿no? Hay frutos, por ejemplo, los naturales, no son tan gruesos sus troncos, ¿no? Pero son frondosos, sus ramas tienen lo suficiente para poder que sus ramas tengan esta estructura para poder cargar los frutos. Entonces, ¿qué tan reafirmados están, qué tan fuertes están estos principios, ¿no? Para poder entonces finalmente cargar los frutos. Y bueno,
Los frutos. Los frutos son la manifestación externa de la vida del árbol. Es este resultado. Son los que contienen la semilla en su interior y contienen el ADN. Entonces, estos se relacionan con lo que hacemos, con nuestras acciones. Y bueno, para ustedes, ¿qué es lo que es sabio? ¿Cuáles son los frutos de su vida? ¿Qué es lo que ustedes, cómo está hablando, cómo son sus acciones? Como yo les comentaba, puede ser que nuestro fruto fuera muy bonito, muy grande, pero a lo mejor el sabor no es tan bueno, ¿no? O puede que al contrario, o sea, que no sea tan bonito, pero su sabor es muy agradable, muy dulce, muy natural. eh, y obviamente que tiene que ver, esto se va a ver externamente con nuestras acciones, pero para eso tuvo que haber todo un proceso que es desde nuestra cosmovisión, que son nuestro suelo, cómo están nuestras raíces, cómo se va a levantar nuestro tronco y finalmente cómo van a ser nuestras raíces. Y finalmente yo creo que nosotros como árboles, bueno, nosotros como personas más bien somos como árboles, ¿no? A veces cada quien son diferentes a su manera. Hay unos que son árboles medicinales, hay árboles, por ejemplo, el eucalipto, que es muy grande y a mucha gente no le gusta, pero suelta estas semillitas que normalmente sirven como eucalipto, ¿no? Están los árboles frutales, están los árboles de ornamenta. Por ejemplo, yo una vez he tomado una clase así, revisamos sobre el banyan, que es un árbol de India, que igual es así frondoso, unas raíces grandes, muy grande el árbol frondoso, de hecho incluso ni siquiera se alcanza a percibir la luz, pero justo es tan frondoso que este árbol no permite que sus semillas son muy pequeñitas y no puede florecer, y dos, que es tan frondoso que no permite que otros árboles crezcan, ¿no? Entonces, ustedes como árboles, ¿cómo están siendo? ¿Qué tipo de árbol están siendo? ¿Cómo son sus raíces? ¿Cómo está siendo su suelo? ¿Qué tanto estamos permitiendo que el Señor pueda entra a nosotros desde nuestra tierra, desde nuestros nutrientes, para que realmente después pueda llegar a este árbol que es esta estructura final, es esta esencia de nosotros, de cada uno de nosotros? Y bueno, como les comentaba, esto que el Señor me puso fue un poco en relación a, bueno, por ejemplo, en la Biblia, ¿cómo, no? Y ahí el Señor estábamos viendo panorama bíblico y tenía una estructura en la que se ve, bueno, estaban los reyes acomodados. Bueno, sabemos que primero está Saúl. Bueno, cuando empiezan las monarquías comienza con Saúl, después viene David y finalmente viene Salomón. Y yo recuerdo que los vi así, tal cual los tres juntos. Y entonces ahí fue cuando el Señor me habló como justo cómo están sus árboles de creencias, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de Saúl, los tres tenían el mismo propósito, que eran ser los reyes de Israel. Pero ¿cómo estaban ellos como estructura, como este árbol, ¿no? Y vemos que a pesar de que Saúl fue ungido, Dios lo elige para que sea este rey, el corazón de Saúl no estaba muy, digamos, no tan reafirmado en Dios, ¿no? Tal vez su suelo realmente no, al ser ungido, y realmente él era yo he escuchado que dicen que Saúl era como este rey que estaba acorde al corazón del pueblo, ¿no? Era físicamente atractivo, grande, prominente, fuerte, era un guerrero, pero cómo estaba realmente en su interior, ¿no? Entonces, a pesar de que Dios lo levanta, lo unge como rey, vemos que al principio, pues, Saúl sí es un militar competente y, bueno, le pide favor a Dios para que empiece bien su reinado. Y sin embargo, Saúl, como les decía, no está bien afirmado, no tiene un verdadero relacionamiento desde su suelo con Dios, y vemos que finalmente, pues incluso Saúl se preocupa por cosas más mundanas, pierde el favor, se pierde completamente, ya deja de escuchar a Dios, deja de obedecerlo, y bueno, finalmente se separa, ¿no? Se separa, vemos que cae el reino, y que incluso Dios le permite que termine su reinado, no lo destierra, por así decirlo, pero realmente él se ve confrontado en una situación y incluso él termina muriendo por su propia mano, ¿no? Entonces vemos que físicamente se veía, como le comentaba, como el valle muy prominente, pero realmente sus acciones estaban muy relacionadas a cómo estaba su suelo, y su suelo y sus raíces no estaban afirmadas realmente en Dios.
Ahora, bueno, pasamos con David, que David, bueno, tenemos un ejemplo completamente diferente. David, desde que era niño, es entregado, crece, es un adorador genuino desde muy pequeño, y vemos que desde ahí, ¿no? Cómo empieza a crecer su cosmovisión, cómo desde muy pequeño él ya tiene este corazón para amar a Dios, como obviamente su visión está centrada en él, entonces tal vez tiene un suelo muy firme que es en Dios. Sus raíces también empiezan a crecer, porque incluso vemos como en el periodo de Saúl, cuando Dios le dice a Saúl que lo va a quitar, que él ya no va a ser el rey de Israel y que ya tiene quien va a ser su elegido, y se entera que va a ser David, lo empieza a perseguir, ¿no? Entonces, a pesar de que David sabe que Dios lo va a hacer rey y él cree en él, muchas veces Saúl lo persigue, ¿no? Lo está constantemente persiguiendo para matar, pero David está bien afirmado en Dios, y todo este proceso de persecución realmente es para que sus raíces puedan fortalecerse, su tronco pueda fortalecerse, sus ramas se puedan fortalecer, y entonces vemos que el reinado de David es grande, ¿no? Porque David está tan afirmado que obedece, a pesar de que sabe que Dios lo puede exterminar a Saúl en cualquier momento. Incluso hay momentos en que se presenta que el mismo David puede matar a Saúl. Él decide obedecer lo que Dios le ha dicho, y conocer, o sea, su relación con Dios es más. Entonces él simplemente se separa y dice, no, finalmente cae Saúl. Después David es levantado como el rey, y vemos que su reinado es prosperado, es grande, es también un militar. David es un adorador genuino, pero también se vuelve un gran militar. Sin embargo, en esta transición vemos que cuando se vuelve el rey, empieza a cambiar el arpa, ¿no? Porque era un adorador genuino por la espada, ¿no? Entonces ya no, como que se empieza a separar un poco de lo que realmente Dios tenía. Y bueno, finalmente, obviamente peca, ¿no? Que es esto lo que vemos pues como en sus raíces, ¿no? Digo, en sus ramas. A pesar de que era un árbol fuerte, bien cimentado en Dios, vemos que termina pecando, ¿no? Se empieza a darle un poco de prioridad a otras cosas que no era el adorar genuinamente a Dios. Cambia el arpa, como les decía, el arpa por la espada, y bueno, totalmente que termina pecando, ¿no? Que es en el caso de Betsabé. David no estaba en donde tenía que estar, con su función que tenía que hacer, y bueno, obviamente David peca, Dios, pero finalmente Dios le permite que Dios lo confronta, y él acepta, ¿no? Se humilla ante Dios, le pide perdón por lo que hizo, y permite que Dios corte esa rama, esa rama que estaba echando a empezar a pudrir el fruto. Entonces permite que Dios corte esa rama, y bueno, Dios lo perdona, ¿no? Obviamente hay consecuencias, pero Dios lo perdona, ¿no? Y vemos que incluso Dios ama tanto a David que después va a cumplir su promesa por David, ¿no? Porque como es un árbol bien cimentado en Dios. Y no solo eso, sino lo va a bendecir, y dice que va a prosperar, que su descendencia va a ser el que va a reinar en Israel. Y bueno, ahora finalmente tenemos el tercer caso, que es el de Salomón, que bueno, sabemos que Salomón se convierte en rey también por herencia, bueno, sí, por ser el hijo de David, y bueno, porque Dios también está cumpliendo su promesa con David, ¿no? Entonces vemos que Salomón se levanta como rey, se levanta como un rey joven. Al principio él escucha los principios de Dios, la ley, la quiere conocer, la quiere perpetuar, quiere honrarlo, quiere adorarlo. Incluso sabemos que de hecho Dios no permite que David construya el templo, sino que el que lo va a levantar es Salomón. Y bueno, al principio vemos un Salomón constricto, que tiene a lo mejor principios, pero por su padre, ¿no? Muchas veces no sé si les ha pasado que han escuchado que es como el Dios de mis padres, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Salomón, al principio vemos que Salomón tiene algunos fundamentos, algunos principios por David, ¿no? Que fue tan amado, fue este gran rey, pero bueno, finalmente los empieza a olvidar rápidamente. Tal vez su suelo conoce a Dios, pero tal vez sus raíces no están bien cimentadas, y bueno, vemos que se termina casando con la hija del faraón. Entonces
se empieza a nutrir de cosas que no realmente no son de Dios, que no es esa relación íntima con Dios. Y bueno, vemos que al principio Salomón sí hace lo correcto, le pide al Señor que le dé sabiduría, ¿no? Porque entiende la responsabilidad de llevar un pueblo. Y vemos que Dios em, pues se alegra de que realmente él pida sabiduría para amar y para cuidar y llevar, el reinar a su pueblo, a Israel. Pero finalmente, como les decía, sus raíces empiezan a crecer uno solo que no es tan fértil. Y bueno, lo vemos en cómo se empieza a juntar, se casa con la hija del faraón, empieza a permitir que entren dioses ajenos y entonces se empieza a separar. Y bueno, vemos que igual el reino de Salomón empieza a caer. Ya no vemos este gran reinado, a pesar de que le llaman el reinado de oro, porque obviamente pues Dios le da esta sabiduría para poder gobernar a su pueblo, pero él empieza a desobedecer, permite que entren otros dioses, permite que se contamine y Dios le dice que se enoja y por volverse a otros dioses y le dice que el reinado va a ser arrancado de sus manos. Entonces, bueno, vemos como a pesar de que empezó fuertemente, que tenía un reinado poderoso, tenía esta sabiduría, había mucha prosperidad, riquezas, mucha gente se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón, que pues al principio fue porque agradó a Dios. Vemos que finalmente se separa y obviamente él trae otra vez esta separación de Dios y bueno, vemos que a partir de ahí va a ser la división, la caída de Israel, ¿no? Entonces a mí el Señor me habló mucho con este ejemplo de cómo a pesar de que estos reyes tenían los tres el mismo propósito, no fueron ungidos de la misma forma, y todo tiene que ver desde su suelo, ¿no? Cómo era su cosmovisión, cómo veían realmente a Dios, cómo lo empezaron a reflejar en sus raíces, cómo estaban creciendo, sí, cómo se habían anclado a Dios, porque a pesar de las dificultades, a pesar de que, no sé, en general, el tronco que tan estaba cimentado para que no fuera, a pesar de que llegara los externos, los atacaran, ellos permanecieron, ¿no? Y bueno, yo quiero invitarlos justo a que ustedes puedan analizarse como qué tipo de árboles son y qué tipo de fruto quieren dar realmente, ¿no? Entonces, como Salomón, como David, a pesar de que también David es como un gran ejemplo de cómo amaba a Dios, para él lo primordial, primero, lo que realmente agradaba a Dios de él era que su adoración a él era genuina y desde el principio, ¿no? Su cosmovisión estaba centrada en él, no en la guerra, no en lo que la gente decía, sino lo que Dios decía, esta relación íntima. Vimos como el ejemplo de Salomón y también de Saúl, de que a pesar de que Dios también los levantó como reyes, va a influir todos estos factores como nosotros como árboles para que finalmente den esos frutos. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartirles, invitarlos también a que puedan llevarlo con el Señor y decirle como David se acercó al Señor y fue como de Señor, tú me conoces, tú examíname y qué es lo que tengo que seguir cambiando, qué es lo que tengo que seguir modificando y qué es lo que tú quieres que yo realmente haga, cómo realmente es ese fruto que yo quiero dar. Y así que, bueno, espero que igual puedan reflexionar en estas preguntas, puedan analizarlas, llevarlas con el Señor, para que nosotros también seamos ese árbol que fructífero, ¿no? Como dice el Señor, si permanecemos en Él, podemos dar fruto, porque de lo contrario no podemos, ¿no? O a lo mejor podemos, pero nuestro fruto no va a ser como el que Dios quiere que nosotros demos, ¿no? Que seamos ese ejemplo para otros, que seamos ese cambio, esa transformación para que podamos bendecir a otros y de alguna forma también podamos prosperar. Entonces, bueno, ha sido un gran tiempo en el que el Señor pueda seguir hablando, seguir bendiciéndonos y bueno, y claramente caminar en Él, que Él
que desde nuestro suelo, ¿no? Nuestro suelo realmente podamos entregarlo completamente a Él. Sé que a veces es difícil porque vivimos en un mundo en el que todo está mal, todo es negativo, con esta cosmovisión humanista, y obviamente a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Ahí cuando ya empieza a cómo se fortalecen nuestras raíces, y a veces es tan doloroso cuando el Señor tiene que cortar todo eso, ¿no? Sacarlo, pero a veces es mejor para que podamos crecer de la forma correcta, en un suelo mejor, un suelo fértil, para que entonces finalmente el fruto dé, ¿no? Porque eh, no queremos ser esos árboles que crecen y que dan su fruto, pero que realmente no es un fruto agradable, no es un fruto de bendición, que no es un fruto que prospera, ¿no? Como a pesar de que a lo mejor podemos también estar cimentados, haber crecido, haber escuchado de Dios, pero nos apartamos, ¿no? Como en el caso de Salomón, o que realmente ni siquiera, como en el caso de Saúl, a pesar de que hemos escuchado, eh, entregan su corazón a cosas de este mundo, eh, y no realmente a lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, animarlos, invitarlos a que sea seguir creciendo en él, y que obviamente poder tomar todo lo que los nutrientes que el Señor quiera llevar en su vida, para que podamos ser ese árbol agradable, frondoso, fuerte, con raíces cimentadas, que sea, y lo principal es nuestros árboles, ¿no? Que nuestro fruto, que va a contener esa esencia, que, que realmente sea de una esencia de Dios,